Odiseya, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odiseya, su videopodcast oficial, dentro del proyecto Caire, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odiseya en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odiseya.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUGIS e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Scandell. Y ya era hora que aquí en Voces de Odiseya volviera uno de nuestros subgrupos de investigación, el 2.7 en este caso, del proyecto Caire, al que todos conocéis también con el nombre, el Caire es nuestro nombre en Odiseya, pero con el nombre de Digital Futures Project, así también lo conocéis. Y con ello, sin más, porque esta vez vamos a tener incluso una presentación en pantalla, por lo tanto desde ahora decirle a los oyentes en Spotify que active el modo vídeo para poder ver las diapositivas que son de una excelente calidad. Y sin más, le voy a pasar el control a Mónica Villas, que es la coordinadora del grupo. Y adelante, Mónica. Bienvenidas todas a Voces de Odiseya. Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando y muchas gracias, Fran, por este espacio que sé que lleva su tiempo a hacer. Y bueno, pues yo creo que hoy es un día un poco emocionante porque presentamos ya el resultado después de pues casi un par de años de trabajo, unas compañeras de viaje estupendas y nada, pues espero que todo lo que hemos avanzado pueda ser interesante para los que escuchen, para los que pertenecen a Odiseya y para los que nos siguen desde las redes. Como decías, nuestra iniciativa forma parte del proyecto Caire, impulsando la gobernanza de la IA, el futuro del trabajo y la colaboración. Y nosotros efectivamente somos, dentro de todos los subproyectos, pues somos el 2.7. Se ha trabajado en muchos temas de IA, ¿no? Desde Odiseya, y para nosotros este es el proyecto más importante, claro, porque es el nuestro y además creemos que el tema de las competencias digitales, la formación, es clave y va a seguir siendo clave en estos momentos de cambio, que es un paradigma de cambio de la IA. Probablemente similar a cuando se inventó el ordenador y que está generando mucha disrupción a las empresas y en toda la sociedad, la verdad. Lo primero de todo, quería empezar dando las gracias al excelente grupo de compañeras que tengo. Hemos disfrutado mucho, hemos también, por supuesto, también sufrido cómo integrar la información, hemos dedicado muchas horas a esto y para mí pues quería que las conocierais a todas un poquito más, aunque os he dejado ahí el LinkedIn, ¿no? En primer lugar, Julia, bueno, lo que me gusta más de este grupo, aparte de lo bien que hemos conectado todas, es lo multidisciplinar que somos, que yo creo que esto ha sido una de las claves de nuestro éxito, ¿no? Empiezo por Julia. Julia Dormido Abril es profesora de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social, estudia las microcredenciales desde hace tiempo, es doctora y bueno, pues nos ha enseñado muchas cosas que a los que somos más de tecnología no sabíamos. Buenas tardes o buenos días, Julia, depende de dónde estén escuchando, ¿no? Ahora nuestros oyentes. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Eva Pérez es, bueno, pues es enfermera y especialista en tecnologías de la salud, pero además ahora es emprendedora. Hace poco decidió dedicarse a las startups precisamente en el tema de salud digital y en el tema de cómo meter la IA en la empresa, con lo cual le agradezco muchísimo más porque la dedicación que ha tenido, porque ese cambio le ha supuesto muchos cambios de agenda este año también en esa nueva aventura que está abordando y que no deja de recibir premios. Te ha faltado el logo, Eva, de la startup. No pasa nada. Muy buenas tardes a todos. A ti, Fran, y gracias, Mónica, por la presentación. María Barceló la conozco, por otros la conocía de otras cosas y luego nos conocimos y coincidimos en Odiseya. María es consultora
en proyectos de transformación digital, ha trabajado en gran empresa como yo, es asesora ahora de comités de dirección, startup, se dedica también al tema de la formación y bueno, pues su rol también y su conocimiento ha sido clave en el tema de competencias y bueno, en ese tema que siempre María está innovando, está creando cosas nuevas, que es lo que más me gusta de ella, probando cosas y haciendo cosas nuevas. Gracias, Mónica. Un saludo a todos. Y bueno, a mí yo creo que ya me conocéis, es un lujo haber cofundado Odisea hace muchísimos años. Ahora ya no estoy tan cerca del día a día, pero este proyecto para mí era importante porque ahora me dedico, desde que dejé IBM, también me dedico al tema de la formación y me pareció un proyecto muy bonito y tuvimos el lujo de que nos lo asignaran, ¿no? Bueno, pues una vez hechas las presentaciones y dando las gracias a mis compañeras por estos 2 años intensos, nosotros queríamos trabajar en ese marco de las competencias digitales porque al final, eh, digamos que eso es lo que va a proporcionar la empleabilidad a todas las personas, ¿no? Se ha hablado mucho en muchos informes del World Economic Forum, del MIT, de todos los informes que han salido en los últimos 3 años, el tema de si nos vamos a quedar sin trabajo otra vez o si estás en todo esto, ¿no? Vamos a cambiar de rol, sobre todo eh, si vamos a cambiar de rol tan rápidamente. Y para eso creemos que las necesidades de formación son claves. Precisamente en pantalla lo que veis es un estudio un chart del World Economic Forum, del último, ¿no? En el que dice que al final las tendencias, ¿no? Donde tenemos que formarnos es en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, para eso lo que hicimos, pues primero basarnos en todos esos estudios que ya había, en estudios de competencia. Ahora iremos un poco desgranando cómo hemos trabajado y al final parte de un análisis, como no podía ser de otra manera, de todo el sistema educativo, ¿no? Bueno, de todo, de las partes del sistema educativo, de las competencias digitales, ¿no? En esa parte. ¿Qué metodología hemos utilizado? Bueno, pues hemos utilizado las políticas públicas en relación con la digitalización, la IA, hemos analizado cuáles son y hemos visto todo el tema de iniciativas clave. También hemos definido un mapa de competencias y los conocimientos necesarios de inteligencia artificial. Pero claro, esto hubiera sido muy amplio si no lo hubiéramos llevado a los distintos casos de uso. ¿Para quién? ¿Para quién hacemos esa formación? Y entonces se identificó esos colectivos a los que realmente, dependiendo de en qué punto de la vida laboral o la vida personal, ahora veremos por qué el tema de la vida personal estemos, ¿no? En qué punto, pues para ver cómo hacíamos esas competencias. Luego, gracias también a Julia y a su experiencia en las microcredenciales, bueno, pues al final lo que hemos podido hacer es, nuestras recomendaciones o las microcredenciales están muy presentes en toda esa parte. Como sobre todo María y yo, que hemos trabajado más en el mundo, en las grandes empresas, esto de necesitamos el ecosistema lo llevamos nosotras muy metido, ¿no? En el ADN. Y tuvimos la suerte de contar con un ecosistema importante que además se unió el que tenía ya Eva, ¿no? Por la formación de la que viene, ¿no? Una completamente distinta a la nuestra en el área de la salud, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor el poder juntar todo lo que habíamos ido investigando y todo lo que habíamos ido leyendo y documentándonos con distintos grupos que ahora os contaremos un poquito más en detalle, distintos grupos de trabajo. Y bueno, ya para terminar, identificamos una serie de recursos formativos para recomendar para todos estos grupos de trabajo. Ahora también nos contarán el que además de identificar estos grupos, lo que hemos acabado haciendo. Doy paso a Julia para que os cuente un poco más en detalle esta metodología de trabajo que os he explicado al principio. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues nosotros a lo largo de nuestro trabajo, o más bien al principio, lo que decidimos fue establecer una metodología clara que nos permitiese alcanzar pues, los resultados que finalmente Mónica pues expondrá.
Y para ello lo que consideramos era realizar un análisis de la situación actual y una propuesta de trabajo a futuro. Y para ello lo que hicimos fue dividir ese análisis de la situación en 4 puntos muy claros, que serían: 1, identificar las políticas públicas; tener siempre esa visualización del sistema educativo y cómo podríamos incorporar esas competencias en inteligencia artificial. A su misma vez, tenemos estudiado o hemos analizado esos modelos de competencia para, después de esto, asignarle una serie de casos de uso. En lo que respecta a las políticas públicas en concreto, ¿qué hicimos nosotras? Primero, analizamos el entorno macroeconómico del futuro del empleo, qué ocurre con determinados trabajos, desaparecerán, se transformarán en otros, qué necesidades tendrá el mercado laboral. E igualmente analizamos las políticas públicas para que los trabajadores, tanto actuales como los futuros, se pudieran recualificar digitalmente y que adquiriesen además las competencias necesarias en inteligencia artificial. En el segundo de los bloques, el sistema educativo, pues lo que hicimos fue analizar desde esa perspectiva jurídica, es decir, todo nuestro marco normativo sobre el complejo sistema que tenemos, y en este caso ver dónde se podría incorporar esos estudios en inteligencia artificial. De la misma manera que identificamos las microcredenciales como el marco idóneo o el más adecuado para que las personas se puedan acreditar, pues como decimos, en inteligencia artificial. En el caso de los modelos de competencias, pues lo que hicimos fue realizar un estudio de los modelos de competencias digitales que ya existen o que tenemos en funcionamiento y que pues son unas buenas prácticas, como por ejemplo DISCOM 2.2, modelos web, Ametic, etc. Y luego a su misma vez pues tendríamos una propuesta de definición del marco de competencias propios para la inteligencia artificial. Y con respecto al último de los apartados, que serían los casos de uso, pues lo que hemos hecho es identificar esos casos de uso de recualificación e inteligencia artificial en empresas, en instituciones públicas. Destacamos las más señeras o las más representativas porque consideramos que pueden ser tomadas de ejemplo en otras, como por ejemplo sería, valga la redundancia, BBVA, Telefónica. Y a su misma vez, pues hemos visto qué ocurre en otros países, qué delantera nos llevan en ese sentido, por ejemplo, Finlandia o Singapur, qué casos concretos tienen que son pues exitosos. Además, si me pasas la diapositiva, Mónica, gracias. Tendríamos un mapa de la empleabilidad y las competencias digitales. Nosotras siempre hemos tenido en cuenta, como he dicho antes, ese marco normativo del sistema educativo y de la formación. Y en este sentido, nosotras hemos partido siempre de la Ley Orgánica de Educación, que es la que a su misma vez contempla u organiza lo que sería la formación profesional a través de la correspondiente Ley Orgánica y a su misma vez el sistema universitario a través de una reciente también Ley Orgánica. Esas dos normas no van solas, sino que además necesitan de la ley de empleo. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos todos, una vez que cursemos el correspondiente currículo o la titulación correspondiente a la malla curricular o la titulación, ya sea universitaria, ya sea de formación profesional, ya sea un certificado de profesionalidad, el que se quiera, adquiriremos o estaremos con, en este caso, con la soltura suficiente para poder adentrarnos en el mercado laboral y conseguir un empleo. Bueno, pues nosotras lo que hemos pensado es, en todo caso, cómo incorporamos las microcredenciales, que básicamente son acciones formativas de una corta duración a través de las cuales el estudiante, o como dice la propia Unión Europea, el aprendiente, pues va realizando unos pequeños cursos de una duración de 20 horas, 30 o 40, de manera que si los va enlazando uno con otro puede formar una actividad mucho más compleja que le dé lugar a la adquisición de un título, ya sea de formación profesional, ya sea un título universitario, etc. Pero claro, esta sería una idea que propuso la Unión Europea a través de una recomendación del año 2002 que tiene que ser incorporada de manera efectiva en nuestro sistema educativo.
En las universidades ya encontramos las microcredenciales porque básicamente se parecen a lo que antes hemos conocido como la libre configuración, esos cursos que los estudiantes elegían a través de los cuales adquirían unas competencias o capacidades diferentes de los básicos o los obligatorios que se ven durante la titulación universitaria. Pero faltaba implementarlas en la formación profesional, que recientemente esto se ha hecho y hace incluso 2 semanas se publicó un reglamento sobre los contratos formativos que habla de las microcredenciales, con lo cual nosotras nos hemos centrado en ver dentro de ese sistema educativo formativo dónde podemos precisamente incluir esas microcredenciales para que las personas adquieran competencias y capacidades en inteligencia artificial, que es justamente lo que ahora mismo tenemos delante en esos 2 cuadros. Hemos propuesto un marco de formación en inteligencia artificial que integra las microcredenciales como herramientas clave para la flexibilidad y la adaptación a las necesidades, por aquello de que tienen una corta duración, y para esto pues hemos analizado las competencias que se precisan, cómo integramos esas micro formaciones, la alineación en el marco normativo actual, y hemos visto cómo sería esa colaboración entre la educación, las empresas y las instituciones, que de ahí surgen nuestros ecosistemas, de los que luego mi compañera hablará. Y además hemos propuesto 4 casos de usos iniciales para la formación en inteligencia artificial y hemos identificado, evidentemente, dentro de esos 4, pues los colectivos o los grupos a los que tendríamos que poner un foco de atención especial. Los estudiantes en búsqueda del primer empleo, los estudiantes de carreras tecnológicas, los trabajadores en activo y los trabajadores en paro o bien en transición laboral. A unos se les va a dotar de las competencias básicas en IA, otros en este caso se recualificarán o bien las adquirirán si es que las tenían ya con carácter previo de manera muy básica. Entonces eso sería pues lo que nosotros hemos planteado en este trabajo. Y continuamos en este caso con María. Bien, pues muchas gracias, Julia. Efectivamente, nuestra idea, a la vez que estábamos haciendo todo el marco conceptual, era cómo hacemos esto más tangible, más concreto, o cómo creamos herramientas o metodologías que pudieran servir a las empresas, a las instituciones educativas, a partir de todo el planteamiento y todo el modelo que hemos hecho de las políticas, marco normativo, etcétera. Y en ese sentido, el primer paso que dimos fue: vamos a desarrollar un mapa de competencias, porque analizando los mapas de competencias que habíamos visto, que los ha mencionado Julia, pues por ejemplo el DICCOM 2.0, que ahora acaba de publicarse la nueva versión, estaba muy centrado en competencias digitales más para la ciudadanía desde un punto de vista de la Unión Europea, y la IA era solo una parte de ellas. El modelo del World Economic Forum lo mismo, es un modelo muy asentado, con mucha cualificación detrás y que se ha trabajado a lo largo de los años y que también tenía en cuenta la IA, y otros modelos como el de Ametic, el libro blanco de Ametic, o el modelo de la Pew Research en la Universidad de Estados Unidos, pues también eran modelos que contemplaban la IA. Y nosotros quisimos dar un paso más y establecer un marco, un mapa de competencias y conocimientos solo y exclusivamente de la IA. Y ahí nos atrevimos a hacer una propuesta que hemos validado con los modelos preexistentes, y ese mapa de competencias en realidad es una taxonomía de 3 niveles basada en 4 categorías básicas, que son los fundamentos básicos de la IA, conocimientos tecnológicos básicos, conocimientos tecnológicos avanzados y competencias digitales y soft skills. Todo ello configura un sistema de 70 conocimientos y competencias clave que pensamos pueden ser aplicables a los distintos colectivos con distinto enfoque y distinto nivel de aprendizaje, obviamente, ¿no? En algunos casos será un nivel básico y en otros será un nivel más avanzado. Es un mapa que realmente busca ser un punto de partida para la formación, tanto en la empresa como en la empresa, para la contratación, incluso para el desarrollo profesional y, en el fondo, para la empleabilidad de todos como ciudadanos y como personas, ¿no? Y el objetivo es hacer esta propuesta muy concreta de mapa de competencias, y ese fue nuestro punto de partida.
Por otro lado, también analizamos todos los recursos de formación que había en aquel momento y bueno, nos propusimos hacer simplemente un análisis preliminar, ilustrativo, no con carácter exhaustivo, sino para ver cuál era el estado del arte en esa situación, ¿no? Analizamos másters, analizamos cómo la IA se está incorporando en algunas universidades, cómo todas aquellas titulaciones más formales, que no son titulaciones propias de las universidades, tardan más en adaptar sus currícula a estas nuevas competencias en inteligencia artificial, pero cómo se hacen de otra forma, pues a través de programas de soft skills o con cursos adicionales, bootcamps, etcétera, ¿no? Y como bien ha dicho Julia, también teniendo en cuenta que la AFP se está incorporando de manera muy activa en temas de aprendizaje con IA y microcredenciales, etcétera. Y todos estos recursos que recogimos a título ilustrativo, siempre decimos más de 100, son 104 recursos que identificamos entre las 4, hicimos una clasificación, eran online, presencial, gratuitos, oficiales, el número de créditos, contemplábamos también los temas de salud, puesto que hemos metido ese enfoque sectorial de salud gracias a la colaboración de Eva, y además asignamos a los correspondientes casos de uso. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito más allá, lo que hicimos es, bueno, ya que estamos hablando de IA, ya que estamos trabajando con modelos de IA todos, ¿por qué no incluimos este mapa de conocimientos, estos 100 recursos, y además añadimos los casos de uso como parte de agentes conversacionales? Y hemos creado 2 pequeñitos agentes conversacionales, de verdad, sin grandes pretensiones, son modelos beta que quieren mostrar a los que han participado en nuestro ecosistema y a toda la comunidad que hay alrededor de Odisea que esto podría ser una posible evolución a futuro para desarrollar competencias en IA. Y por supuesto lo hemos hecho con Google Gemini, ya que Google está muy implicado en Odisea, y también hemos hecho otro asistente agente conversacional sencillo en ChatGPT, puesto que ChatGPT está también muy extendido, es más fácil su publicación de cara a probarlo con los colectivos de nuestro ecosistema y con otras personas en universidades, etc. Y en eso hemos estado trabajando en los agentes conversacionales, y finalmente a mí me gustaría añadir que los casos de uso, como hemos dicho hasta ahora, empezamos trabajando con 4 casos de uso. Pero gracias al ecosistema y a los focus grupos en los que estuvimos trabajando, modificamos nuestro mapa de competencias y lo mejoramos, y se ha convertido en el nuevo mapa de competencias, en el que es objeto de la última publicación, y hemos añadido 2 casos más. Uno es el caso inicial, es decir, adquisición de competencias básicas en IA para todos. Y aquí estamos hablando de estudiantes, ciudadanos, de gente más joven, de profesionales de cualquier tipo, es decir, esa capa de inteligencia artificial básica que quizá todos debamos de tener, como lo han hecho en Finlandia y lo han hecho en otros muchos casos que hemos investigado, y que sería bueno tanto para actuar como ciudadanos como para entender por qué estamos utilizando Google Maps o por qué estamos utilizando el sistema de recomendación de Spotify, bueno, simplemente unos conocimientos muy básicos. Y el último caso es muy interesante, es el de colectivos vulnerables. Nosotros al principio todo el tema de la vulnerabilidad lo habíamos considerado como algo transversal a todo el trabajo que habíamos hecho, tanto la parte conceptual como la parte práctica, pero tanto en nuestras conversaciones con personas muy significativas del tercer sector como en todo el proceso de reflexión que hemos hecho con el ecosistema y entre nosotras, decidimos que los colectivos vulnerables debían de ser identificados como un 6º caso, porque aunque bien ahí es muy importante tener otros temas en cuenta, muy relevantes, sí que la IA puede ser una oportunidad para no agrandar la brecha digital y la brecha de conocimiento, y además para generar nuevas oportunidades. Y en este punto le doy la palabra a Eva, que bueno, es la que ha trabajado también mucho en este tema de colectivos vulnerables y nos lo va a explicar con más detalle. Pues muchas gracias, María, y gracias a todas por la exposición que estáis haciendo, porque yo creo que cualquiera que vea el podcast va a tener una visión muy clara, ¿no? Ahora mismo de ese estudio que hemos hecho y de esa investigación
en cómo va a interferir la llegada, ¿no? Bueno, la llegada no, es porque está aquí ya y esto ya ha llegado para quedarse. Una de las grandes tecnologías, por no decir ahora mismo la más disruptiva, que es la inteligencia artificial y sobre todo en uno de los temas que ahora mismo más preocupa a la sociedad, que es lo laboral, porque necesitamos trabajar. De hecho, es un derecho y eso también nos proporciona salud. Se supone que nos proporciona salud. Y bueno, es verdad que yo por mi profesión llevo trabajando más de 28 años con colectivos vulnerables en todos los sectores, tanto en el sector de salud, en asistencia a personas mayores, a personas con discapacidad, a personas que por determinadas circunstancias están en centros de acogida. Y una de las partes, hace mucho tiempo que empecé a dar formación a este tipo de colectivos. Lo que pasa es que en ese momento pues no era de tecnología, era de otro tipo de formaciones necesarias para que estas personas, que en ese momento están en unas circunstancias sociales un poco complicadas y complejas, tuvieran una opción, ¿no?, en el ámbito laboral. Y ahora esto se añade, que han entrado estas tecnologías y que sobre todo la inteligencia artificial las va a poner en una situación todavía un poquito más compleja para que puedan o encontrar trabajo o seguir trabajando. Entonces nosotros consideramos sobre todo el tema educación, el tema formación, el tema de adquisición de competencia un eje transversal, un eje vertebrador para que la sociedad o las sociedades evolucionen y todo el mundo tenga ese derecho, ¿no?, a poder encontrar un trabajo digno. Pero si le añadimos que encima esas personas que están buscando trabajo, que quieren mantenerse en su puesto de trabajo, son o pertenecen a un colectivo vulnerable, pues le añade todavía un plus de más atención o todavía más personalización de la formación que necesitan. Entonces, claro, si nos atenemos solamente a lo que es el marco jurídico español, que está regulado por la Ley 15/22 de igualdad de trato y no discriminación, pues estos colectivos vulnerables todo el mundo los conoce, es decir, personas en situación de pobreza, mujeres y personas discriminadas por razón de género, personas migrantes, refugiadas y de minorías étnicas, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, personas mayores y jóvenes con baja cualificación. Hago un inciso en el caso de las personas mayores, teniendo en cuenta que la pirámide poblacional se está invirtiendo y lo que vamos a tener de aquí a 10-15 años es una población muy envejecida y que va a necesitar integrarse y socializarse a través de competencias digitales y lo piden y lo necesitan, porque yo trabajo con ellos día a día y con centros de personas mayores y grupos de personas mayores que quieren aprender, población LGBTQ+, y personas con barrera idiomática, y añadimos esto nosotros también como una situación, podríamos hablar un poco así transversal, que son personas afectadas por catástrofe o crisis socioeconómicas, como nos hemos encontrado actualmente con el tema de la DANA, que yo creo que ha dejado muy claro que cualquier impacto a nivel de catástrofe, a nivel de gran situación de crisis, puede provocar, ¿no?, el que las personas pierdan su trabajo y a la hora de volver a encontrar un trabajo nuevo o otro trabajo les cueste todavía mucho más esfuerzo. Pues si a todo esto le añadimos también esa visión, esa perspectiva laboral que es la que nosotros hemos tenido, hay muchos estudios que nos están diciendo que los trabajadores más expuestos a efectos de esa digitalización y esa inteligencia artificial son aquellos que, sumado al anterior, tienen una baja cualificación tecnológica, es decir, personas sin competencias digitales, personas que realizan en su día a día tareas repetitivas como puede ser una tarea tipo almacén, una tarea administrativa, personas que tienen una escasa por su formación o simplemente porque su forma de ser, su idiosincrasia es así, no tiene mucha capacidad creativa, o a lo mejor trayectorias laborales marcadas por normativa muy rígida que les impide el ampliar, ¿no?, esa visión tan tecnológica. Entonces, ¿esto a quién hemos visto que puede afectar? Pues sobre todo jóvenes en sectores tecnológicos que cambian mucho, que tienen que estar readaptándose continuamente, trabajadores mayores de 50 años, personas que tienen una escasa flexibilidad formativa, que a la hora de formarse, sea por conciliación laboral o sea por su capacidad de formación, les cuesta más trabajo, y personas que tienen habilidades técnicas o tecnológicas poco adaptables. Entonces, hemos visto que se añade, si lo juntamos todo, pues claro, nos encontramos un grupo de personas bastante numeroso por muchas circunstancias, que van a necesitar esa formación porque abarca gran parte del colectivo de personas a nivel nacional e internacional. Si me la pasas, Mónica. Vale, entonces nosotros, como es verdad que una de las herramientas que más utilizamos y en las publicaciones que hemos hecho en LinkedIn, de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 2 años, hemos utilizado mucho que son las infografías. Yo trabajo muchísimo con las infografías que realiza Gemini y bueno, aquí está el enlace por si alguien luego lo quiere ver. Hemos hecho una infografía que ha intentado plasmar de forma muy gráfica, de forma muy práctica, esto es extensible, aquí solo se ve la parte de arriba,
todo esto que estamos comentando y qué sistema planteamos nosotros, aquí la está poniendo... La tienes ahí. Gracias. Donde habla de todo lo que nosotros ahora estamos contando y terminaremos de contar en este podcast, pero de forma visual. ¿Qué es lo que la gente ahora quiere? O sea, quiero decir, estamos en un punto ahora donde la gente lo que quiere sobre todo es ver de forma multimodal todo lo que pueda aprender, pues con gráficos, con dibujos, con mensajes, y luego escuchar, que también tenemos podcasts que hemos hecho también relacionados con esta formación, ¿no? Y aquí podéis ver la infografía de forma muy escueta, muy sencilla, muy práctica, que habla de que la formación nosotros la hemos estructurado en 3 módulos, la duración siempre, como dice Julia, muy cortita, en tipo microcredencial, pero sí le añadimos algo muy innovador, que es el tema del acompañamiento en esa formación. Es verdad que ahora mismo hay muchos sistemas todavía muy rígidos en el nivel de formación, pues en universidades, centros o ciclos formativos de grado medio, de grado superior, van cambiando poquito a poco, pero sobre todo las personas, los colectivos vulnerables necesitan un acompañamiento, porque son personas que por muchas circunstancias sociales les cuesta mucho más trabajo esa continuidad y el seguir formándose. Entonces la figura de ese... podemos llamarlo de ese maestro, de esa persona que acompaña, ¿no? De esa persona que va a ir llevando todo el proceso de acompañamiento de formación en competencias digitales a estas personas vulnerables, creemos que es crucial, o sea, es básico y es un rol nuevo, es una figura nueva que para eso esas personas se tendrán que formar y saber acompañar a personas vulnerables en esa formación. Y nada, bueno, dejamos la infografía y la tenéis ahí a vuestra disposición, la publicamos en un post de LinkedIn. Y bueno, ya sí que es verdad que todo este trabajo, y como ha dicho antes, pues las 3 compañeras hemos hablado de que al final hemos ido creando un ecosistema, ¿no? Vivo, porque ha ido cambiando, se ha ido flexibilizando, y vimos que era muy importante todo ese conocimiento que habíamos generado y que habíamos compartido, ver qué visión tenían profesionales expertos en todos los ámbitos laborales posibles de ese sistema, de esa taxonomía que ha comentado María, de esas competencias que habíamos desarrollado, para ver cómo podían impactar a nivel de formación en el colectivo de las personas no vulnerables solo, digo, a nivel poblacional, y necesitábamos su feedback, ¿no? Entonces ese ecosistema se ha definido con más de 20 instituciones, hemos trabajado a nivel nacional, aunque se han hecho 2 focus groups que ahora os contamos, con empresas de todo tipo, grandes empresas, pymes, startups, instituciones educativas, asociaciones, tercer sector, era indispensable que estuviera, y administración pública, porque es una de las que más responsabilidad ética y social tiene en este tema. Y para ello hicimos 2 focus groups, cogimos a profesionales de diferentes ámbitos y los focalizamos en 2 zonas de España, en Murcia y en Madrid. El primer focus group lo dirigimos María y yo, María Barceló y yo en Murcia. Juntamos a profesionales, lo realizamos en un centro referente en la región de Murcia, que tiene tanto formación universitaria como formación de ciclos formativos de grado medio, como cursos para personas que no están en formación reglada, con lo cual lo teníamos todo en ese centro. Y es ISEN Centro Universitario, un centro que tiene mucha historia, más de 30 años de historia en la región de Murcia, y es un centro referente a nivel regional y nacional. Nos abrió sus puertas porque de hecho nosotros colaboramos con ellos en muchas cosas. Aparte contamos con las 3 grandes universidades de Murcia, que son la UCAM, la Universidad Católica, contamos con la Universidad de Murcia y con la Universidad Politécnica de Cartagena, con representantes de las 3 universidades. Contamos también con un centro experto en formación en inteligencia artificial para profesionales de la salud y educación, que también es partner de Google, o sea, trabaja también mucho con Google, que es iAcademia. Ahí está Federico Juárez. Y luego también con otro centro también muy importante a nivel de formación nacional, que es ATU, que es una empresa que ya no solo da formación, sino que busca la inserción laboral. Y luego, por supuesto, pues Grupo Salcillo, que aquí en Murcia es muy conocido y trabaja también la parte de tecnología, tiene una empresa tecnológica, Alterna Tecnología, y tiene una empresa de formación y de inserción laboral. Y luego Civilio, que es también una empresa que trabaja toda la parte de tecnología y formación, con lo cual teníamos grandes expertos. Era un lujo, ha sido un lujo, contar con visiones tan distintas, con expertos desarrolladores de IA, porque tenemos también este grupo de expertos que desarrollan inteligencia artificial, y ver el feedback que nos podían dar al ver el sistema que nosotros planteábamos y la estrategia que planteábamos para formar, ¿no? Para crear esa innovación en dar nuevas competencias a nivel de tecnología para evitar el desplazamiento laboral y dar cobertura, ¿no? A todas las personas posibles mediante este sistema. Y la verdad que ha sido una experiencia
muy rica, de mucho aprendizaje, muy disruptiva, muy innovadora, donde se han visto muchos puntos de vista y yo creo que eso es lo que enriquece el conocimiento y el trabajo que estamos haciendo. Así que os doy paso, creo que con Mónica, no sé si eres Mónica o María, con el tema del Focus Group de Madrid. Bueno, podemos hacerlo a la limón, pero el otro, el de Madrid, no pudimos tener a Eva, pero estuvimos María, Julia y yo por temas de viajes, ya no podíamos impactar más en el presupuesto, ¿no? Pero le hubiera gustado estar. Y tuvimos la suerte, lo mismo, de contar con empresas grandes, pequeñas, con universidades como la Universidad Complutense, la Universidad Europea, la Universidad Carlos III. Veis ahí que hay una serie de empresas también. Y bueno, pues María en su punto innovador, ¿no? Sugirió un design thinking, ¿no? Una especie de design thinking, ¿no? Como con Sprint, para que pudiéramos trabajar de manera efectiva durante 2 o 3 horas, que tampoco les podíamos robar muchísimo tiempo, ¿no? Y la verdad es que resultó muy enriquecedor y como comentaba antes María, eso nos ha ayudado a tanto este como el de Murcia, como nuestras conversaciones con los colectivos vulnerables nos ha ayudado a mejorar la taxonomía que teníamos, así como los casos de uso que os comentaba María al principio, ¿no? Que se añadieron 2 casos de uso. María, yo no sé si quieres comentar alguna cosa. No, perfecto. Sigue, sigue. Bueno, realmente al final salió bastante también el tema de la IA, de la ética y la regulación en IA, que como dice ella nos agrada, no lo sacamos nosotros solamente, sino que salió bastantes veces y tanto en los 2 focus group, doy fe que en el de Madrid salió porque estaba yo, en Murcia también María y Eva lo comentaban, ¿no? Aparte de ese caso de uso nuevo de IA para todos, ¿no? Porque no habíamos considerado ese caso de uso. Se habló mucho también, aparte de inteligencia artificial, de temas de soft skill como el pensamiento crítico, y luego se habló también de la sectorización. Eso ya es un poco más complicado, es decir, cómo podemos sectorizar la formación en IA. Digo, más complicado, nos lo dejamos como reto, ¿no? Cómo podemos, porque muchas veces tiene mucho que ver con ese tema de en qué sector de la industria te encuentras y cómo está avanzando, ¿no? Para un poco ya para casi terminar, esto hicimos una publicación, aparte de las de LinkedIn, y bueno, también hemos compartido los resultados con el Focus Group, seguimos teniendo interacciones con ellos, hemos intercambiado también, bueno, pues alguna serie de documentos. Y bueno, pues en toda esta parte de divulgar, pues también, y esto Julia y María lo contáis vosotras, eh, tuvimos a Julia y a María participando en un evento en julio contando esta parte, ¿no? de las competencias. Julia o María, me da igual, la que queráis. Pues lo hacemos igual, como tú dices, a la limón. A la limón. Bueno, nosotras la verdad que tuvimos la oportunidad de participar en un evento organizado por Cuatro Casas. Estuvimos en la sede en Madrid y ahí estuvimos contando pues un poco lo que decíamos al inicio de la presentación que estamos haciendo en la tarde de hoy. Mostramos sobre todo el principio, ese análisis del marco educativo y formativo que hemos realizado a lo largo de nuestro trabajo y cómo incorporar o cómo hemos apostado nosotros y por tanto hemos incorporado las microcredenciales a dicho sistema. Y bueno, eso lo conté, hablo en primera persona, pues analizando, como digo, ese marco legal y María pues lo hizo estupendamente de la misma manera en la que lo ha hecho. Lo ha hecho hoy, tras lo cual además pues tuvimos una interpelación por parte del público, nos preguntaron una serie de dudas y de cuestiones, pero sin duda lo más relevante es la parte de María, ese aspecto quizás más práctico, que por eso, bueno, María, no sé si quieres contar algo más. No, bueno, yo creo que lo que generó mucho interés y hubo un poco de debate y luego preguntas cuando terminó es todo el tema de la innovación docente, ¿no? Había mucha gente implicada en temas educativos y, por supuesto, mucha gente con sentido de responsabilidad en la formación
en IA, ¿no? Cómo podíamos innovar o cómo podemos hacer algo de innovación incorporando temas de IA. Y la realidad y la gente en sala contó muchos casos prácticos y fue realmente muy interesante y hubo un debate de cómo los profesores están innovando y están incorporando la IA en sus metodologías en distintas asignaturas. No tengo nada más que añadir. Muy bien. Y nada, para cerrar era terminar con cómo empezamos divulgando. Eva me invitó a una de sus innovadoras, que también tiene ese gen innovador, de sus innovadoras formaciones. Empezamos hablando de inteligencia artificial y ética. Y bueno, pues es como una especie de programa de televisión, ¿no? Gracias a FUDEN y nos grabaron, bueno, estuvimos en una charla estupenda y luego Eva me ha transmitido el buen feedback de estas sesiones y esto fue casi, bueno, pues al comienzo cuando ya estábamos divulgando todo lo que estábamos haciendo y bueno, pues me parecía un buen fin para esta presentación. Pues esto se termina aquí oficialmente, pero bueno, nosotras seguiremos enseñando ese mensaje. Sobre todo, estoy segura que vamos a seguir conectadas por muchos motivos y gracias a Odisea, pero también por esa química y ese gran trabajo que hemos hecho juntas. Y nada, volver a dar las gracias a Odisea por asignarnos este proyecto, a Richard, a Idoia, a Fran por el trabajo que hacéis. Y nada, pues aquí seguimos, pues Odisea se fundó en el 2019 y ya han pasado, ¿no? 6 años casi, con lo cual, bueno, pues somos muchos más que 10 que fue al principio. Y nada, con esto yo creo que terminamos. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Fran, o como veáis. Sí, cómo no. Hay una serie de preguntas, en este caso solamente para exponer en los puntos que ya habéis hecho, que van a ser de mucho interés, lógicamente, para nuestros telespectadores y oyentes. En este caso, localizo las preguntas, porque sois 4 expertas, y entonces las preguntas van localizadas. En este caso, quiero preguntarle a Julia y a Eva, ¿qué carencias habéis detectado en el sistema actual de formación continua en España para que sea necesario un proyecto tan específico para integrar a los trabajadores en este nuevo entorno dominado por la IA? Pues si quieres, Julia, comentas tú y ahora termino yo. Sí, cómo no. Pues nosotras es que consideramos que la formación continua es necesaria porque básicamente o prácticamente se corresponde con la adaptación del Ujú. puesto de trabajo del trabajador a a los nuevos sistemas de producción o a los nuevos sistemas técnicos que implemente la empresa. Entonces nosotras creemos firmemente que es una medida de evitar el despido. Puede ser colectivo, puede ser objetivo, o sea, de la forma que sea, pero es una de las medidas. Entonces, claro, luego a la hora de ver la casuística de las sentencias o de lo que ocurre en el mercado de trabajo, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Pues que a lo mejor las empresas no invierten suficiente dinero, presupuesto en formación. Pero bueno, eso no quiere decir que sea un problema de las empresas, sino que a lo mejor falta pues mayores convenios, mayores acuerdos o mayores facilidades por parte de esas políticas públicas que ayuden a las empresas, o bueno, aunque esté la bonificación, a promocionar esa formación continua. Porque bueno, entiendo que la pregunta va relacionada, ¿no?, con ese mercado laboral o con la continuidad en el mantenimiento en el empleo. Entonces, nosotras lo consideramos como primordial. Sí, además totalmente de acuerdo y yo creo que hablo por todo el grupo, pero ahora mismo se puede decir y siempre ha sido, vamos, yo creo que ha sido como un eje, ¿no?, que ha guiado siempre el desarrollo de un país, que son los dos grandes pilares, la educación y la salud. Ya lo vimos con la pandemia, cuando la salud falla, todo se cae, todo se desmonta. Yo estuve en primera línea y sufrí, vi lo que era eso. Y es verdad que cuanto más preparado esté un país para cualquier situación, sea de salud o sea laboral,
es un país que va a evolucionar mejor, que va a tener más feliz a las personas de ese país y lógicamente va a crecer, ¿no? Y a escalar mucho más rápido que otros y de forma mucho más fructífera. Entonces nosotros sí que es verdad que como carencia, yo en todos los años que llevo trabajando como enfermera y como docente, y una de las grandes carencias que siempre hemos detectado y creemos que ya está cambiando poquito a poco es el tema de la rigidez. Tenemos a veces un sistema educativo muy rígido. El agua para todos, eso muchas veces es complicado, es decir, todas las personas somos distintas a nivel de salud, pues todas las personas somos distintas a nivel de formación, con lo cual ese mentor que nosotros decíamos, ese tutor que es necesario, sobre todo en el tema de personas vulnerables, para que un país se mantenga y sea sostenible, implica que los planes formativos sí que tienen que haber una corresponsabilidad, tanto si es parte de administración o empresa privada, al igual que de la persona que se forma. Entonces creemos que tienen que ser más personalizados, mirar muy bien el perfil de las personas a las que estás formando, porque todas las personas no necesitan ni la misma formación ni el mismo nivel. Es verdad que hay personas que dependiendo de su ámbito laboral necesitan una formación y esta parte de personalizar es la que nosotros metemos más como elemento innovador frente a esa carencia de un sistema que ahora mismo parece que está cambiando, pero la formación no puede ser rígida, tan estructurada, tan inflexible, o sea, se tiene que adaptar a los nuevos cambios que están habiendo que van muy rápido. Excelente. Mónica, en este caso, ¿qué buenas prácticas habéis identificado respecto a la formación en competencias de inteligencia artificial en empresas o en otros países? Bueno, sobre todo yo creo que identificamos en empresas como BVA o Telefónica, ¿no? En BVA sobre todo tienen esos, ellos ya no solo es competencias, sino que son en el hecho de la competencia, sino que al propio empleado tienen como ellos lo que llaman el programa Ninja, ¿no? Que establecen una serie de cinturones donde tú vas avanzando, es como si tuvieran una taxonomía personalizada, que eso lo hemos comentado, ¿no? Y eso, claro, pues es verdad que a veces solo se lo pueden permitir esas grandes empresas. También hemos visto la parte de Telefónica, por coger ejemplos, ¿no? En nuestro país, pero fuera de nuestro país también nos hemos inspirado en otros ejemplos en los que eran capaces de formar a una plantilla de manera muy rápida y lo hacían con ese tema, no lo llamaban microcredenciales, pero lo hacían con ese tema que decíamos, ¿no? De ir formando rápidamente claro, tienes que formar a mucha de tu plantilla y tienes que hacerlo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, el mirar esas iniciativas nos inspiraba un poco a nivel empresa. Nos dimos cuenta la diferencia entre las empresas privadas y las públicas, ¿no? Que, bueno, pues al final lo que comentaba también un poco Julia, la inversión que dedicas, que no dedicas, pero es verdad que aunque el sector público tiene la empresa privada, es un tema de supervivencia, ¿no? La empresa pública no tiene ese tema de supervivencia tan metido, ¿no? Pero es verdad que por contra, ¿no? Pues tiene esa parte, ¿no? De esas ayudas a esos colectivos, ¿no? Entonces hubo una mezcla de aprendizaje. Y luego, pues algún país que ya hemos mencionado, ¿no? Que vas analizando qué están haciendo en otros países, Finlandia, Singapur, países que siempre han sido más innovadores, también nos sirvió de inspiración en esta parte. Y aquí en esta pregunta también voy a incluir a María contigo, Mónica. ¿Qué aportaciones habéis podido aplicar después de la organización de los grupos de enfoque o focus group con los diferentes tipos de expertos? Sí, si quieres contesto yo, Mónica. Sí, Yo creo y ya que comento yo si hace falta. Sí, contesta tú. Adelante. Bueno, tú lo has dicho antes, prácticamente. Yo creo que la principal aportación fue la validación del modelo de competencias, que hubo mucho debate sobre los temas regulatorios, sobre los temas de ética, cómo desdoblar competencias, qué importancia tenían para unos casos de uso, para otros. Ahí hubo mucho debate. Los casos de uso se enriquecieron gracias a sus aportaciones. Otro tema que fue muy importante es el tema de las competencias o habilidades blandas, las soft skills, que coincidieron en que era tremendamente importante. También esa perspectiva social, aunque nos centramos en el tercer sector con entrevistas individuales, pero en los focus group hablamos de esto y la perspectiva social. Ellos definían que era tremendamente importante tenerlo en cuenta, que era una gran oportunidad. Y por último, un tema que salió que era muy curioso es que, como os ha explicado Eva, cómo eran, bueno, Eva y Mónica, los focus group, combinábamos gente del ecosistema, de distintos
procedencias, instituciones públicas, privadas, etcétera, lo que surgió también es un debate sobre la importancia de la colaboración pública-privada de toda la gente que participa en los ecosistemas, ¿no? Y eso es un punto importante porque es una ambición que tenían todos los participantes y que también hemos querido poner y reflejar en nuestro estudio. Sí, yo creo que ya lo has contado todo. O sea, básicamente yo creo que nos enriqueció mucho ambos focus group y bueno, pues nos limita el tiempo, ¿no? Pero este tipo de iniciativas al final yo creo que enriquecen esa colaboración y lo que comentábamos antes de los ejemplos público-privado, pues cada uno tiene sus cosas buenas y algunas universidades nos decían, ¿no? Les gustaría trabajar más cerca de las empresas en este punto y al revés a las empresas les gustaría trabajar. Hay programas en ello, pero no exactamente de inteligencia artificial. Luego muchas veces no tienen los recursos adecuados, los recursos necesarios, ¿no? Hay colaboraciones, pero ni la empresa le da prioridad a veces a esa colaboración con las universidades y luego las universidades, bueno, pues también se centran más en su día a día, ¿no? Es un poco establecer, yo creo, esas colaboraciones y que continúen avanzando para enriquecer todo el mapa de competencias. Muy bien, y ya para finalizar, en esta excelente presentación del grupo 2.7 del proyecto CAIRE, solamente dejad como reflexión una línea, que si tenéis que expresar en una línea toda la experiencia, es difícil, es como un pitch prácticamente, pero si tenéis que expresar en una sola línea la experiencia personal que os ha dejado lo que lleváis, aunque ya hemos terminado, hablamos en plural, ¿qué experiencia os ha dejado en una línea, si podéis concentrarlo así? La importancia de la colaboración. Yo me quedo con eso. Por mi grupo excelente que he tenido, la importancia de la colaboración y el multidisciplinar, por decirlo de alguna manera. Al final, en tiempos de IA, yo creo que el humano está muy presente en esa colaboración. Sí. ¿Alguna más? No, yo iba a decir lo mismo, las perspectivas o las perspectivas o miradas cruzadas, ¿no? Sí. Somos una abogada, una ingeniera, una enfermera y una filóloga, con backgrounds muy diferentes, que hemos trabajado muy bien y que además nos hemos entendido muy bien, aportando puntos de vista diferentes. Muy interesante. Sí, igual. O sea, yo creo que aparte de esa transversalidad, que yo siempre digo que ahora mismo estamos en un momento donde ya creo que todos los sectores tenemos que trabajar en equipo. Ya nosotros, por ejemplo, en el campo de la salud digital no sabemos trabajar sin tecnólogos, o sea, no tiene sentido entrar en un campo que no somos expertos. Creo que cada uno es experto en su campo y lo rico es mezclarnos. Pues yo creo que este grupo representa esa mezcla y sobre todo yo me he sentido muy escuchada, o sea, quiero decir, ha sido un grupo que ha tenido en cuenta, Mónica ha coordinado de forma extraordinaria y ha sido un grupo donde sí, porque es verdad, escucha mucho y en el ámbito a lo mejor muchas veces de donde yo vengo, con los pacientes sí escuchamos, pero entre los profesionales nos escuchamos menos. Entonces la escucha activa, esa escucha que hemos tenido, el ser humilde y decir esto no sé hacerlo, pero tú sí sabes. Yo creo que ese trabajo en equipo, como ha dicho Mónica, ha sido lo que ha hecho que tengamos este trabajo ahora mismo que os estamos presentando. Si no, yo creo que no habría sido posible. O sea que agradecer mucho el grupo que hemos tenido. Muy bien. Ok, excelente. Pues ahí lo tenéis, estimados telespectadores y oyentes, que estáis viéndonos en YouTube y en Spotify. Ese es el grupo 2.7. Toda la información que han compartido ellas va a estar en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, que está disponible, además del repositorio de todos los grupos de investigación que tenemos precisamente disponibles en odiseia.org. Mónica, María, Julia, Eva, gracias por estar aquí en Voces de Odiseia. Gracias a ti. Muchas gracias a vosotros.